This is good. A nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía, quiero darles la más cordial bienvenida a su programa, El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos muy contentos de estar una vez más en esta tarde para hablar de la palabra de Dios, del plan de salvación, de los eventos futuros que anuncian las Sagradas Escrituras, así tal cual están escritas en la palabra de Dios, tal cual el Señor las dejó establecidas. Así queremos también ofrecer los cursos gratuitos del Instituto Internacional Emaús, que están a su alcance para estudiar la palabra de Dios en forma sistemática. Usted puede hacerlo teniendo solamente la Biblia para estudiar en sus ratos libres, en su hogar o donde usted prefiera, y solamente es un compromiso entre usted y el Señor para aprender de la palabra suya. No hay compromiso absolutamente con ninguna persona, con ninguna otra persona de ninguna índole. Así no tenga problemas en ese sentido. Tampoco los cursos tienen tintes sectaristas, sino solamente doctrinales. Vale decir, no tienen tendencia de llevarle para un lado o para otro, sino solamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y absolutamente nada más. Así usted puede adquirirlo llamando al teléfono que aparece ahí en la pantalla. Puede también escribir al mail que aparece ahí también. Puede también escribir al correo de Lota, la casilla 9, o venir acá al canal el día jueves, esperarme ahí antes de las 6 de la tarde, o en Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas. Así tiene hartas alternativas cómo adquirir los cursos y cómo estudiar la palabra de Dios. Solamente depende del interés que usted tenga de conocer mejor las Escrituras. Así le dejo esa invitación para que usted adquiera estos cursos totalmente gratuitos y sin ningún compromiso. Muy bien, estamos estudiando en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes allí en Tesalónica. Así vamos a leer en el capítulo 5, el último capítulo de la primera carta en esta tarde. Dice como sigue: si usted tiene una Biblia, por favor tómela y acompáñeme en la lectura. Así va a descubrir que solamente estamos leyendo la palabra de Dios tal cual está escrita. Versículo 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto,
No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a tomar un instante para dirigirnos al Señor en oración, pidiendo la guía, la ayuda en la interpretación de este tema que es tan apasionante y tan interesante en las Sagradas Escrituras. Nuestro buen Padre Celestial, cuánto gozo tenemos por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, en nuestros corazones, porque reconocemos delante de ti nuestra indignidad, que el Hijo amado nos ha llamado de tal manera que para salvarnos se haya ofrecido a sí mismo en forma voluntaria. Es algo realmente que no entendemos, que nos sorprende mucho. Pero sin embargo, te damos gracias y te alabamos porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados. Nuestro Dios, qué maravilloso es que una vez más nos permites estar en este lugar confiados en la guía del Espíritu Santo, confiados en que el Espíritu Santo es el que habla, el que convence, el que puede clavar las palabras tuyas como allí en los corazones como un clavo, que realmente pueda penetrar y ellos puedan tenerla presente en todo instante, que realmente puedan ellos reaccionar al mensaje que se les entrega, que puedan ellos reaccionar a la palabra de Dios que están escuchando y que puedan reconocer que realmente Dios les ama también a ellos y quiere salvarles, quiere que escapen de la ira venidera, de esta ira que vendrá al mundo de los incrédulos de un momento a otro, y que realmente nosotros quisiéramos que ellos pudieran escapar junto con nosotros de esto. Gracias, Padre Celestial, porque el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias porque el Espíritu Santo toma de lo tuyo y nos lo hace saber. Gracias porque
el Espíritu Santo, que es Dios mismo, Él también intercede con gemidos indecibles por cada uno de los suyos. Padre Celestial, queremos asimismo rogar que al interpretar tu palabra se pueda ser entendida por nuestros amigos, que ellos puedan escuchar verdaderamente lo que tú has preparado para el futuro de la humanidad, para el futuro especialmente de los tuyos. Queremos pedir por los amigos, por los familiares, por las personas que están en sintonía a esta hora, para que sus corazones y sus mentes sean abiertos. Que, como dijo el Señor Jesús en su ministerio, que el que tiene oído para oír, oiga. Oiga lo que Dios les dice, lo que Dios les está hablando. Que no dejen pasar esta oportunidad tan enorme que les estás dando de que ellos puedan escapar del juicio del condenatorio por los pecados, amparándose bajo la sombra del Omnipotente, apropiándose de la obra expiatoria realizada por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Padre amado, te pedimos por las personas que llaman al programa con diferentes situaciones, dificultades en sus vidas, para que tú obres en cada uno de ellos y que ellos puedan encontrar la solución a sus problemas. A aquellos que están con problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de droga, de alcoholismo, otros que están sin trabajo, y reconocemos, nuestro Dios, que cuánta necesidad hay en los hogares cuando realmente el dueño de casa no tiene un trabajo en que ocuparse para llevar el sustento a sus hogares. Te pedimos para que les proveas a ellos de lo necesario. También queremos pedir por la salud de aquellos que están enfermos, que tienen diferentes enfermedades en su cuerpo físico, para que tu mano obre en ellos y que ellos puedan tener tranquilidad. También rogamos por la familia que está acá en el canal, para que tú les bendigas a ellos y que ellos también aprovechen la oportunidad que les das para que aseguren el futuro eterno de sus almas. Que no solamente piensen en sus cuerpos, sino también en sus almas que van a pasar a la eternidad. Nuestro Dios, queremos ahora quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, en este primer párrafo del capítulo 5, el apóstol Pablo introduce un cambio con la palabra pero. La palabra pero es muy usada por él para cambiar la línea de pensamiento. En el segundo párrafo del capítulo 4 hemos considerado, hemos visto lo que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Lo que va a ocurrir primero, aquello que en la Biblia no tiene ninguna señal que cumplir, sino en cualquier momento el Señor Jesús viene para llevar su iglesia, para estar para siempre con Él. Y todos los creyentes salvados por Cristo, ya sea que estemos muertos o que vivamos, vamos a estar con Él, porque tanto los muertos como los vivos vamos a ser transformados nuestros cuerpos a fin de que tengamos un cuerpo adecuado para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Porque tal como leíamos el jueves pasado, es necesario, dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15 de su primera carta, que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Así es necesario, así vamos a ser transformados en un momento, como dice allí también, en un abrir y cerrar de ojos, para decir, un instante tan breve que ni siquiera podemos nosotros calcular cuánto tiempo va a tomar aquello. Pero qué maravilloso es saber que tenemos plena certeza, plena seguridad, y que esa certeza y esa seguridad radica solamente en la obra del Señor Jesús,
nuestro Señor y Salvador. Él lo dijo en primer lugar cuando Él está anunciando que va a concluir su obra. Él les dice a los discípulos que Él va a preparar lugar para que donde Él está, los suyos también estén. Así Él dice, voy a ir a preparar lugar y los voy a tomar a mí mismo. Vendré otra vez, dice Él, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Luego tenemos allí en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, tenemos el testimonio de los ángeles. Cuando el Señor Jesús es alzado al cielo, los discípulos quedan observando el firmamento. Se ha ido su Señor, se ha ido su Maestro, y ellos están observando, mirando tal vez con tristeza, y es aquellos ángeles que están allí los que les consuelan. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá del cielo. Muchos no entienden esto de las etapas de la segunda venida del Señor y lo toman como un solo acontecimiento, pero en la Biblia tenemos claramente marcados los hitos y tiene que ver con dos etapas en la segunda venida. La primera tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Él viene por sus santos, por sus hijos, vivos o muertos, vamos a estar con Él. Él viene por sus hijos. Luego de ese arrebatamiento en el cielo, allí también se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo. Y cuánta gente, cuántos líderes con pena uno los ve y los escucha, cómo confunden tanto todo esto y hacen una tremenda mezcolanza. El tribunal de Cristo es un lugar en donde van a comparecer solamente los creyentes, porque es necesario, dice el apóstol Pablo, que todos nosotros, los creyentes en Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquel tribunal no es para tratar el asunto del pecado, porque eso ya fue tratado en el juicio que Dios hizo a su Hijo amado, el Señor Jesús, y sobre el cuerpo de Cristo Dios derramó todo el peso de la ira judicial por el pecado nuestro, y Él no va a volver a juzgar a ningún creyente por el pecado, porque la palabra de Dios es clara en señalar que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ese tribunal es solamente para examinar la vida del creyente, para ver si su trabajo, su labor, tiene derecho o mérito para recibir algún premio de parte de Dios. Hay las coronas que mencionamos que están ahí en las Escrituras, hay otros premios, como dice que los entendidos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad, y etcétera. Hay muchos premios, muchos galardones que el Señor ha ofrecido para los suyos. De eso se trata el tribunal de Cristo. Alguno a lo mejor, como leíamos en programas pasados, no va a tener derecho a premio alguno porque la labor que realizó no la hizo legítimamente para el Señor, sino tal vez la hizo para tener algunas ganancias, algunas cosas personales, y aquella obra, al ser examinada por el ojo escrutador del Señor, por el ojo
escrutador que va a ser cual fuego, tal vez se va a quemar y no va a quedar absolutamente nada de ella. Pero dice la palabra de Dios, él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Vale decir, va a entrar a estar con Cristo sin haber recibido absolutamente ningún premio. ¿Por qué? Porque su vida de creyente no lo amerita. Así, eso es lo que vemos en la palabra de Dios con respecto al tribunal de Cristo, y no hay que confundirlo absolutamente de ninguna forma, ni con el gran trono blanco, ni tampoco con el juicio a las naciones, porque son cosas muy diferentes, muy distintas, y que van a ocurrir también en tiempos diferentes. Así, ahora el creyente que muere, como el apóstol Pablo enseña en el capítulo 4, en la segunda parte, el creyente que muere, su alma parte para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando el Señor Jesús venga al aire a buscar su iglesia, entonces Dios va a traer con Jesús el alma de aquellos que durmieron en él. El cuerpo va a la tumba y el espíritu vuelve a Dios. Bien, entonces, terminado ese relato, el apóstol dice en el versículo 18 del capítulo 4, en razón de esto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y realmente son palabras muy animadoras, el saber que hay plena certeza, plena seguridad en Cristo Jesús, y que las promesas de Él son fieles y son verdaderas. Ahora en el capítulo 5, Él introduce el cambio con la palabra pero, y dice Él, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Qué había sucedido con esto? Que el apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, él les instruyó en cuanto a estos temas. Entonces, estos creyentes tenían pleno conocimiento de lo que iba a acontecer. Los discípulos del Señor, antes que el Señor se fuera, le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, solamente eso está en mi Padre, en la sola potestad de Él. Así, los tiempos tienen que ver aquí con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y las ocasiones tienen que ver con las cosas que ocurren en este tiempo. Dice él, no, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está el apóstol Pablo relatando cómo va a ser la venida del Señor a la tierra, cuando Él venga con sus santos. Como ya había mencionado en la segunda parte del capítulo 4, Él viene a buscar sus santos, pero en esta ocasión Él viene con sus santos. ¿Qué va a ocurrir después de el tribunal de Cristo? Están las bodas del Cordero en el cielo, pero aquí en la tierra, después que la iglesia sea levantada, aquí empieza el problema
el día de aflicción para Israel, porque comienza el tiempo de tribulación, que son 7 años, que están divididos en 2 periodos. El primer periodo se llama principio de dolores y el segundo de gran tribulación. Una tribulación como nunca el mundo ha conocido. Y esto tiene que ver con Israel y con las naciones gentiles. La iglesia ya no está en la tierra, está en el cielo. Pero luego, al final de ese periodo, el Señor viene con su iglesia. Y esta venida del Señor les va a sorprender a estas personas, como cuando un ladrón entra en la noche a una casa a robar. Y es muy gráfica esta figura que el apóstol Pablo está usando, porque el ladrón no viene sino para robar, para destruir e incluso para matar. Nosotros vemos cada día estas noticias, en las noticias, ¿cierto?, cómo ocurren estas cosas, pero el apóstol Pablo aquí está usando como figura, porque aquí se trata de el día del Señor. Y el día del Señor es el día en cuando Él viene en juicio. Cuando Él viene en juicio para juzgar con justicia a aquellos que no han querido obedecer al Evangelio. En aquel tiempo Dios nuevamente va a entrar en tratos con su pueblo Israel. Obviamente no todo Israel va a ser salvo, solamente aquellos que realmente reconozcan y reciban a Cristo como su único y personal Salvador, ellos van a ser salvos. Los demás están condenados, porque la salvación siempre es por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en la obra expiatoria que el Señor realizó allí para lograr nuestra salvación, para lograr el perdón de nuestros pecados. Así estos hombres van a estar muy contentos, seguramente, los gobernantes, el falso profeta, la bestia y todos sus secuaces en aquel tiempo, y los políticos, como siempre, mintiéndole a la gente, y van a pensar que están logrando la utopía más grande, que es la paz que ellos piensan lograr, pero van a pensar que está logrando la paz. Pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces vendrá y el Señor Jesús a la tierra. Para esa venida a la tierra están muchas profecías en la antigüedad con señales acerca de la venida de Cristo. En cambio, en cuanto a la venida de Cristo por la iglesia, no hay señales. Cuando Él viene por la iglesia, Él viene cual el esposo en busca de la esposa. Es un día de alegría, de regocijo. Sin embargo, el día del Señor es un día de juicio, en donde leemos en la palabra de Dios que ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá soportar aquel día terrible, el día de la venganza de el Dios nuestro? Así les va a sorprender como ladrón. Sabemos nosotros que cuando el ladrón entra no hace nada bueno, sino solamente hay dolor, destrucción, miseria. Así va a ser también cuando el Señor venga, porque se van a dar cuenta, y algunos recién van a reconocer que de aquel Cristo que escucharon tantas veces era realidad lo que se predicaba, lo que se enseñaba,
pero va a ser tarde para ellos, porque ninguno que haya escuchado antes del amor de Dios va a tener oportunidad, porque Dios no va a contender para siempre con el hombre, sino Él da oportunidad, pero también esa oportunidad tiene un límite. Y es justo porque el precio pagado para el rescate de los pecadores fue demasiado alto, y que la gente desprecie, que la gente no valore aquello, realmente no es nada agradable para el Dios eterno. El rechazo de la muerte de su Hijo unigénito, el único sacrificio que Dios acepta para la salvación. Así, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y aquí también se usa otra figura, como los dolores a la mujer de parto, que llegan dolores terribles, según lo que sabemos, y sin aviso. Así también va a ser para aquellas personas que estén en aquel tiempo aquí en la tierra. Dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Realmente a los creyentes, a aquellos que pertenecemos a la iglesia, por supuesto no nos va a sorprender, porque nosotros ya vamos a estar en el cielo, vamos a estar en la gloria con Cristo, viniendo, acompañándole a Él en esa venida. Esto va a ser para Israel y para aquellos que estén en aquel tiempo viviendo en la tierra. Y aquí se hace una diferencia entre los hijos del día y los hijos de la noche y de las tinieblas, los hijos de luz. ¿Por qué dice los hijos de luz? Porque Dios, dice Santiago, es el Padre de las luces, y Dios es luz, y no hay en Él mudanza ni sombra de variación. Y los que andamos en luz, andamos como de día, y como de día debemos andar honestamente, obviamente con una vida que agrade al Señor. Primeramente, el creyente tiene que preocuparse de su testimonio para con Dios, porque eso es lo más importante, lo más relevante en la vida cristiana, el que la vida del creyente agrade a Dios por sobre todas las cosas. Así, el creyente vive como uno que está en luz. Así, ese día no le puede sorprender, como dije ya, no vamos a estar aquí en la tierra. Y por tanto, en razón de este tremendo privilegio que tenemos los creyentes, este gran privilegio, esta tremenda perspectiva de vida que tenemos los hijos de Dios, lo que debemos hacer es que debemos estar despiertos, porque aquí están las diferencias. La diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, entre los hijos del día y los hijos de la noche. Y aquí las tinieblas obviamente tienen que ver con Satanás y con su reino, con su dominio, porque este mundo, dice la palabra de Dios, está bajo el maligno, está en oscuridad, está en las más densas tinieblas, viviendo
en el pecado, y cada vez el pecado está siendo afianzado y practicado con autorización, incluso de las mismas autoridades de los gobiernos, porque se han levantado en contra de los preceptos de Dios, pero ellos piensan que están haciéndolo bien, pero un día se van a encontrar con aquel a quien van a tener que dar cuenta de sus actos para ir a la condenación eterna si ellos no reconocen en Cristo como el único Señor y Salvador personal también de sus almas. Así, el creyente verdadero no debe estar durmiendo, sino debe estar velando. Y estar velando no significa estar trasnochando, sino estar atento a lo que ocurre en el mundo. Ser sobrio. Ser sobrio es lo contrario de la ebriedad, de la borrachera y de todas aquellas cosas que tienen que ver con el alcohol y la drogadicción. Ser sobrios, estar despiertos, estar atentos, porque nuestra vida debe revelar lo que nosotros decimos realmente que somos. Y la razón de esto es porque los que duermen de noche duermen, y no es que aquí esté haciendo alusión, obviamente, el apóstol Pablo al tiempo en que uno debe retirar a descansarse en la noche del día, no, sino aquí en la noche del pecado, de las tinieblas, de la maldad. Y los que se embriagan, de noche se embriagan, o sea, estando viviendo en la oscuridad del pecado, obviamente viven una vida que es inherente a la condición que tienen. Pero el creyente no debe vivir ni parecido a eso, porque debe marcar la diferencia de la vida en Cristo. Así, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un himno y luego vamos a continuar con el análisis de este tema. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre vivo mi gran mirar, me pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aun para mí fue su redención.
mi alma llega a gozar y tras a Cristo lo admirar. Esta es mi historia y mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Oh, para mí fue su redención. Bendita sea bella canción. Esta es mi historia y mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Oh, para mí fue su redención. Bendita sea bella canción. Bendita Muy bien, en el versículo 7, como veíamos, está la actitud de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que no tienen nada que ver con Cristo. Ellos viven una vida sin tener ninguna consecuencia para con Dios, no toman en cuenta a Dios, solamente gratifican sus cuerpos. En el versículo 8 está el cambio nuevamente, dice, pero nosotros tiene que ver con los creyentes que componemos la iglesia de Cristo. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí se usan figuras que el apóstol Pablo no solamente ha considerado en esta ocasión, sino en varias ocasiones se usan figuras como esto, habiéndonos vestido con la coraza. En la carta a los Efesios, cuando estudiamos la carta a los Efesios, allí vimos cómo hay toda una armadura, una coraza, tanto para la protección como para el ataque y la defensa del soldado de Cristo. Y aquí dice la coraza de fe y de amor. Tiene que ver con la fe hacia nuestro Dios y por supuesto con el amor para con Dios y para con todos los creyentes. Esta es una coraza que no puede ser pasada por los dardos de fuego del enemigo. Y con la esperanza de salvación como yelmo. También esto tiene que ver con los pensamientos, con la inteligencia del creyente que debe de tener protegido con esta coraza, con este yelmo para cubrir, para proteger su cabeza. La fe y el amor tienen que ver con el corazón, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios, el Dios eterno, nos ha librado de la ira venidera a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz.
Por eso acá se habla de que nosotros no somos de la noche, tampoco estamos para la ira de Dios, sino hemos escapado de esa ira a través de la muerte de el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. La muerte de Cristo en las Escrituras garantiza salvación y vida eterna a todas las personas, pero solamente es efectiva para aquellos que se aferran, que se apropian de aquella obra de salvación, porque Dios obviamente no salva absolutamente a nadie que no quiera ser salvado. Y ya sea que velemos, los creyentes, esto que velemos es que estemos vivos, que tengamos vida, a eso se refiere, o que durmamos. El dormir tiene que ver con la muerte, y cuando se habla de el dormir no tiene que ver con el alma, sino con el cuerpo. Es el cuerpo del creyente el que duerme en el sepulcro, esperando el momento, el tiempo en que va a ser despertado para ir al encuentro de su Señor en el aire y estar así para siempre con Él. Así vamos, dice, vivamos juntamente con Él, porque ese es el anhelo, ese es el deseo del Señor Jesús. Y Él lo expresó cuando les dice a los suyos que Él va a preparar lugar para que todos aquellos que el Señor Dios, el Padre, le ha dado, estén con Él donde Él está. Luego, cuando el Señor ora a su Padre, allí en Juan 17, Él nuevamente le menciona a su Padre y Él dice: Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Obviamente que vamos a estar con el Señor y por supuesto no siempre vamos a estar en el cielo, porque el Señor va a estar en la tierra y nosotros también vamos a estar con Él en la tierra. Por eso es que al final hay cielo nuevo y tierra nueva, en donde mora la justicia, que es temas que vamos a ir viendo por supuesto próximamente. Así, con estas palabras o con estos conceptos, con esta esperanza y promesa de parte de Dios, dice Él: por lo cual animaos unos a otros. El animarse es que realmente exhortarse unos a otros para que el ánimo esté bueno, que haya gozo, que haya alegría, que haya buena disposición de estar perseverando en la doctrina, en la predicación del Evangelio, en la enseñanza de la palabra de Dios y en todo el quehacer de la vida cristiana, en tanto estamos esperando la venida del Señor. Edificaos unos a otros así como lo hacéis, vale decir, la edificación tiene que ser por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Va a ir creciendo en el conocimiento. ¿Cuántas personas hay que dicen ser cristianos, que dicen haber sido salvados por Cristo, pero jamás toman su Biblia para estudiar? No tienen ningún interés en estudiar la palabra de Dios. Y cuántos errores, cuántos confusión hay a veces en las mentes de las personas, solamente porque no quieren aprender acerca de lo que es Dios, lo que es el Señor Jesucristo, lo que es el plan de salvación, la vida eterna, y por supuesto estos temas que tienen que ver con el futuro, que son ciertísimos, que son verdaderos, que no es ciencia ficción como algunos lo toman, sino es realmente la verdad de parte de Dios. Dice: edificaos unos a otros así como lo hacéis. O sea, ellos estaban enseñándose, estaban
a través de la palabra de Dios, aprendiendo y creciendo en ese conocimiento. Luego vienen algunas cosas que tienen que ver con el rodaje de la iglesia. Y el apóstol está diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El reconocimiento tenía que ver con los siervos de Dios que estaban dedicados a la enseñanza y a la instrucción en la iglesia, y los creyentes debían reconocer su trabajo, debían amarle por razón de la obra que ellos realizaban y realizan, y por supuesto que hubiera paz entre ellos, porque la paz es un hilo muy fino que es muy fácil de romper. También está la ordenanza de amonestar a los ociosos, aquellos que no tienen ganas de trabajar en la obra del Señor, que no quieren hacer nada y que más bien se dedican a ser destructivos dentro de la iglesia, a andar con los chismes, con los cuentos y con tantas cosas que caen las personas en la ociosidad. Y la palabra de Dios es también enfática en decir que no se debe hacer eso. Que alentéis a los de poco ánimo. En el profeta Isaías hay un aviso importante. Él dice que hay que decir a los débiles, a los de poco ánimo, que el Señor viene, y el Señor viene con retribución. Así es muy importante que aquellos que están desanimados escuchen las palabras del Señor, porque el Señor viene, y esa es una realidad, y Él viene con galardón, Él viene con premio, Él mismo vendrá. Así que es importante animar a los de poco ánimo, sostener a los débiles. Estos son los débiles en la fe, aquellos que andan a veces tambaleando con el ánimo un poco arriba, otro poco abajo, que no hay realmente una estabilidad en la vida de ellos, en la vida espiritual, y que aquellos que son más maduros deben ser pacientes para con ellos, deben tenerles paciencia, deben tratar de sostener a aquellos que tienen estos problemas. También debían fijarse los creyentes que ninguno pagara a otro mal por mal, sino como el Señor lo ordenó, debieran devolver bien por mal, bendición por maldición. Antes seguir lo bueno, unos para con otros y para con todos. El estado de ánimo debiera de ser siempre bueno, estar siempre gozoso. ¿Por qué estar con congojas, con problemas, cuando tenemos esta maravillosa esperanza de la cual hemos estado leyendo? Vamos a estar con Cristo, vamos a ir a las moradas que el Señor ha preparado. Entonces el ánimo debiera ser estar siempre gozosos, y no se trata de estar sonriendo siempre, sino el gozo en el creyente es la satisfacción de la perspectiva de vida que tiene en Cristo. Orar sin cesar, o sea, siempre una vida de oración. A través de la oración nosotros podemos conversar, expresarle nuestra gratitud al Señor y también hacer nuestras peticiones. Pero leyendo la palabra de Dios podemos conversar también con Él. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Dar gracias en todos los creyentes. Debemos siempre agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, tanto lo bueno también como lo malo. No apaguéis al Espíritu, y aquí hay que tener mucho cuidado porque no tiene nada que ver esto con andar saltando, gritando o haciendo algunas cosas escandalosas. Eso no es, ni tiene que ver con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios, y donde Él está hay orden. Nadie puede hacer escándalos ni de ninguna manera. El apagar el Espíritu aquí tiene que ver con hacer cosas que contristen al Espíritu Santo que mora en nosotros. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No hay, el mal no debe estar en el pensamiento del creyente, absolutamente nada de malicia. La malicia tiene que ver con el desear mal a otras personas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardados sin reproche para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Bueno, nosotros los creyentes posicionalmente delante de Dios somos santos, pero cada día también debemos santificarnos, debemos irnos apartando de las cosas que desagradan a Dios, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin reproche para la venida del Señor. Y el apóstol dice que Él es fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Él pide la oración a los creyentes por ellos, para que el Señor les preserve. También Él ordena a los creyentes allí que se saluden con un beso santo. Esto también a veces es muy delicado, así hay que tener cuidado con ello. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y estas instrucciones que han sido enviadas a la iglesia en Tesalónica debieran ser conocidas por todas las iglesias de los santos, vale decir, por todas las iglesias locales que hay a través del mundo. Las instrucciones son las mismas, es la misma instrucción. La iglesia, como un organismo vivo, donde Cristo es la cabeza, solamente tiene un único estatuto para regirse, y ese estatuto es la palabra de Dios, y no mandamientos y estatutos hechos por hombres. Eso no sirven. Solamente la única guía, el único estatuto es la palabra de Dios. Y por supuesto, Él desea que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. ¿Qué mayor bendición puede haber para el creyente que el gozar diariamente de la gracia de Dios? Aquella gracia que gozamos cuando Él nos perdonó nuestros pecados, porque por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe. Dios nos ha regalado la salvación porque el costo es muy alto y nadie lo puede pagar jamás. Pero también nosotros gozamos cada día de la gracia de Dios, y Él nos da todas las cosas, como dice el apóstol Pedro, que son necesarias para nuestra vida física y también para nuestra vida espiritual. Animo a los hermanos, aliento a aquellos amigos que están en sintonía, que estudien la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios, para que no sean engañados, para que sepan qué es lo que realmente Dios ha dejado establecido para el futuro, y que ellos puedan también, al considerar aquello, venir a Cristo ahora que están a tiempo. El único que puede salvar, el único que puede perdonar pecados, el único que puede dar vida eterna. Amigo mío, tú tienes la seguridad, la certeza de que si tienes que pasar de esta vida, vas a estar con Cristo.
o si el Señor Jesús viniera en este momento a buscar su iglesia, ¿tú te irías con Él? Si no es así, estás a tiempo, el Señor está esperándote, Él desea que tú te salves, por eso Él vino a morir en la cruz, porque Él no quiere que tú te pierdas, pero depende de ti. ¿Qué harás? Es tu decisión. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. Terminar, quiero enviar un saludo especial a mis amigos y hermanos que están enfermos, deseando que el Señor les restaure físicamente lo más pronto. Queremos también invitar a los amigos que no tienen donde congregarse, que nos acompañen los días miércoles, viernes y domingo en Pedro Aguirre Cerda 189 a las 7 de la tarde. Usted será muy bienvenido. El día domingo también tenemos por la mañana a las 11:30 de la mañana escuela dominical y luego por la tarde predicación del Evangelio. Así deseando que usted ojalá haya entendido el mensaje, que el Señor le esclarezca su mente, sus pensamientos y que ahora mismo usted pueda asegurar su futuro por la eternidad. Y si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Su